estar grabando. Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a trabajar sobre los bien llamados preclásicos. Algunos autores prefieren llamarlos también clásicos, pero bueno, son aquellas ideas que circulaban en el ambiente y que están siempre referenciadas a un momento histórico particular. Cuando hablamos de las corrientes de pensamiento de la economía, siempre vamos a estar tratando de explicar problemas, hechos o fenómenos históricos y económicos, y que se repiten a partir de todas las corrientes, y cada una de ellas va a querer explicar, o sí, poder definir y explicar algunos conceptos económicos. Los más comunes son precio, ganancia, riqueza, mercado, Estado. También problemas económicos como inflación, un poquito más adelante, desempleo, empleo. Bueno, nosotros podemos explicar estos hechos a través de distintas corrientes de pensamiento, y las que vamos a ver hoy constituyeron la base de las corrientes que vendrían después. Entonces, en primer término, vamos a tener al mercantilismo, quienes estaban preocupados principalmente por el tema o por la cuestión o el problema de la riqueza, ¿sí? Pensemos que después del descubrimiento de América, esperen que esto no pasa, ahí está, después del descubrimiento de América, se expandió o se amplió el comercio internacional, y había un flujo de mercancías y de personas muy fluido, ¿no? Entonces, se producía algunos bienes en unas naciones, y bueno, se iban vendiendo en otras naciones, y eso formaba parte de un proceso de formación y de consolidación del comercio mundial. Y por supuesto que hasta ese momento, quienes habían mantenido en orden estos procesos eran los feudales, que bueno, controlaban la producción, aquellos que llamamos producción, aquellos que llamamos distribución, y aquellos que llamamos consumo. Esto está al albor, y con la efervescencia de la novedad de la conquista de América, ¿no? De la conquista del Nuevo Mundo. Entonces, los imperios coloniales se expandieron, y bueno, fueron tomando la riqueza que se generaba en los pueblos de la explotación indígena. También se explotaba la extracción de los metales preciosos, como el oro, la plata, y por supuesto que esto se comerciaba a Europa a través de rutas que eran controladas por los colonizadores. Bueno, estas rutas tenían también como una gran contra, y en realidad como algo que cortaba el flujo de comercio, los piratas, bueno, el robo de las mercancías. Contamos esto porque los pensamientos económicos no surgen de la nada, surgen en un contexto histórico. Entonces eso nos ayuda a poder ver por qué pensaban de esta manera. Bueno, el mercantilismo, que claramente se presenta en esta época, lo podemos entender así como está presentada en esta exposición, ¿no? Es un conjunto de políticas y de ideas económicas que tiene como fundamento el comercio, el mercado, y que planteaban que la verdadera riqueza de una nación, de un pueblo, estaba en la cantidad de oro o plata que éste pudiera acumular a partir de su comercio con otras naciones, ¿no? Con otros países. Entonces, para que esto sucediera, lo que hacían era, o lo que creían que era necesario hacer, era impulsar las exportaciones y limitar las importaciones, aplicando lo que podríamos llamar políticas de tipo proteccionista. O sea, tratar de vender la mayor cantidad posible de mercancías y comprar lo menor posible, ¿sí? ¿Cuándo nace esta corriente? Y esto está relacionado
a aquello que veníamos hablando hace un ratito. Se desarrolló en una época en que la economía europea estaba en transición de lo que era el feudalismo a lo que es el capitalismo. Y fue entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. ¿A quiénes se les ocurre esta corriente? Bueno, a muchos pensadores. Hay muchos que han desarrollado esta idea, justamente porque vivían en un mismo tiempo histórico, ¿no? Entonces, lo cierto es que quizás no escuchamos hablar mucho de ellos, de quiénes fueron, sí hablamos de mercantilismo, pero no se habla tanto de las figuras que lo fueron impulsando, ¿no? Entonces, claramente entre ellos fuimos encontrando, o encontraremos, a ministros, a hombres de Estado, a los consejeros de príncipe, a los magistrados, abogados. Este grupo es el que desarrollaba o empezó a pensar estas ideas. Por eso, los principales autores del mercantilismo son muchos, nucleados a través de esta escuela. Claramente quienes lo pensaron fueron personas que tenían información, por lo tanto tenían un puesto privilegiado, eran personas influyentes en esa sociedad, y pertenecían a la esfera de poder político, o el espiritual, o el financiero, o el jurídico. Por eso hablábamos de abogados, consejeros de príncipes, etc. Uno de ellos ha sido Thomas Moon. Thomas Moon planteaba como una principal idea del mercantilismo, que es que el objetivo es el crecimiento de la riqueza nacional, y acá se había dado una discusión dentro de la corriente mercantilista, que algunos decían, bueno, basta, si sucede la riqueza individual, o sea, si hay personas que dentro de esta sociedad se enriquecen, eso va a llevar a que se enriquezca la nación, y otros pensaban que no, que en realidad, más allá de la riqueza individual, era necesario que también el país pudiera tener este pensamiento y llevar adelante la idea de exportar mucho e importar poco. Y bueno, en el caso de Thomas Moon, seguía considerando que el oro y los metales preciosos era la riqueza principal, pero también creía que había otras fuentes de riqueza, como es la acumulación de mercancías, ¿no? Como la acumulación de mercancías para la venta, y luego eso que redunde en tener mayor cantidad de riqueza acumulada. Otro autor era Antonio Serra, que pensaba que, bueno, acumular dinero también estaba dentro de la posibilidad de la creación de la riqueza, y que cuando no se tiene un territorio privilegiado, planteaba que la mejor forma de poder asegurarse la riqueza de la nación era a través de una balanza de pagos favorable, eso es, estimulando las exportaciones a través de las exportaciones directas o las prestaciones de servicios y transporte a otras naciones, ¿no? Por supuesto, limitando las importaciones. Bueno, estos son dos de los más conocidos de la corriente mercantilista. Nos tiene que servir un poco para ilustrar el pensamiento, no tanto para conocer sus nombres, en este caso. Y bueno, las ideas que nacieron dentro de la escuela mercantilista, dentro del espacio mercantilista, siempre van a responder a la situación que vivían en el momento, ¿no? Y por supuesto que va a tener contradicciones entre sí, entre sus propios pensadores, y también entre las cuestiones que se fueron dando en la realidad. Bueno, ¿por qué estaban preocupados por la riqueza? ¿Y por qué algunos autores mercantilistas planteaban que el dinero es sinónimo de riqueza? Bueno, justamente la respuesta de algunos mercantilistas era que el dinero es riqueza porque es poder de compra a futuro. O sea, si yo tengo dinero acumulado, con eso voy a poder comprar las cosas que se requieran para que se pudiera vivir bien. Entonces, la idea mercantilista era el dinero, sirve como unidad de cuenta, como medio de pago o como reserva de valor. Aquí habla especialmente de las funciones del dinero, ¿no? Medio de pago es que voy a poder con él comprar, hacer una transacción para la compra de bienes. También me va a servir para compras a futuro, y también va a ser una unidad de medida, una unidad de cuenta que va a permitirme saber cuánto es un peso, ¿no? Un peso es un peso aquí, y en
en otra ciudad, y va a ser aceptado por todos, ¿no? Quizás una mercancía no es tan aceptada por todos, sino que efectivamente el dinero va a poder ser un medio con el cual vamos a poder comprar más fácilmente. Por eso pensaban que el dinero era la esencia de la riqueza. Claramente los mercantilistas tomaron el oro y los metales preciosos, el oro y la plata, a partir de su relación con el Nuevo Mundo, con la conquista, ¿no? Y por supuesto que se comprendía que donde hay abundancia de dinero, esto va a hacer que los precios aumenten, porque claramente si tengo más dinero circulante, voy a tener más posibilidades de compra, voy a demandar más, y esto podría hacer que los precios aumentaran. Esto lo reconocían, ¿no? Y por encima de todo, para los mercantilistas, la abundancia de dinero va a tener, perdonen, una ventaja, que es que va a permitir la disminución de la tasa de interés, porque, bueno, efectivamente el dinero va a estar circulando. Cuando dicen, hace un ratito les contaba, que la balanza comercial tiene que ser favorable, la balanza comercial se constituye o se compone de las exportaciones menos las importaciones. Cuando decimos que sea una balanza comercial favorable, queremos decir que hay más importaciones que importaciones, ¿sí? Si hago exportaciones menos importaciones y el número me da positivo, quiere decir que tengo una balanza comercial favorable. Si la resta de exportaciones menos importaciones me da un número negativo, quiere decir que no es favorable esa balanza de pago, porque en realidad hubo más importaciones que exportaciones en ese periodo, ¿sí? A eso efectivamente se refiere. Bien, esto que recién les acabo de contar del mercantilismo, empezó a tener diferencias entre sus pensadores y en el momento histórico en el que estábamos. Entonces algunos mercantilistas, como les contaba hace un rato, creían que bastaba acumular un gran tesoro compuesto por metales preciosos como son el oro y la plata, para poder asegurar la riqueza individual y nacional, y otros observaban que eso no era suficiente, e impulsaron a que sus estados nacionales trataran de dominar esos mercados y proteger sus manufacturas e industrias, siempre bajo la premisa de vender caro y comprar barato. Bueno, esas diferencias entre esos pensamientos tuvieron una repercusión histórica importante, y algunas naciones que siguieron una política de acumulación de metales, descuidando la producción de bienes, terminaron en una situación más pobre, ¿eh? Mirándolo en forma relativa con otros imperios comerciales. Por ejemplo, España y Portugal siguieron una política de acumulación de metales y descuidaron su producción de bienes, y quedaron más empobrecidas que Inglaterra, los Países Bajos y Francia, que en realidad optaron por una política de producción, ¿no? Y donde quisieron hacer un expansionismo comercial, pero con intervención estatal. Bueno, entonces, así, en la identificación mercantilista entre riqueza y propiedad de dinero, generó una reacción de las personas de la época, de los grupos importantes de la época y de economistas y políticos, y se expresaron a través de otra corriente que se llamó fisiocracia. Esta corriente de la fisiocracia surgió más fuertemente en Francia, en el siglo XVIII. La palabra fisiocracia viene de fis, que es naturaleza, y kratos, que es poder, gobierno de la naturaleza, significa fisiocracia. Y estos plantearon la necesidad de un retorno a la naturaleza, privilegiando de alguna manera el trabajo agrícola frente a las distintas o a otras actividades económicas, ¿no? Y bueno, lo que creían era que la riqueza venía de la tierra, por lo tanto la agricultura producía más de lo que realmente se precisaba, y de ahí se podía mejorar la situación del país.
Bueno, los fisiócratas sostenían que el principal derecho natural del hombre iba a consistir en disfrutar el resultado de su propio trabajo, siempre que esto pueda armonizarse con el derecho de los demás, no el derecho individual sobre el nacional. Y que los gobiernos no deberían interferir en cualquier asunto económico, salvo para poder proteger la vida, la propiedad, y mantener la libertad de hacer contratos, ¿no? Contratos comerciales. Bueno, de allí surge la idea, que por ahí la escucharon con Adam Smith, digamos, pero surge desde la fisiocracia, la idea de laissez-faire, que significa dejar hacer, dejar pasar. Esto hace referencia a que el Estado no debe intervenir en las cuestiones de mercado, de la economía, sino que debe dejar que las cosas sucedan tal como está pensado o tal como se va a dar naturalmente. Bueno, esta política de dejar hacer, dejar pasar, se refiere a una completa libertad en materia económica y va a pregonar o va a promover la idea del libre mercado. Cada uno puede acceder a los bienes que quiera. Libre manufactura, cada productor es libre de producir aquellas cosas que crea que son más convenientes para sí. Bajos o nulos impuestos, porque el Estado no tiene que hacer mucho para meterse en la economía, sino que tiene que garantizar lo básico, como decíamos recién. Libre mercado laboral, o sea, los factores que se refieren al mercado de trabajo también tienen que ser libres en las decisiones que van a tomar, y una mínima intervención del gobierno solo para aquello que es imprescindible para sostener los contratos, la vida y la propiedad privada. Entonces, lo que plantea como corriente o como idea principal es que la tierra es la que produce alimentos, esos alimentos sirven para criar el ganado, también para comerciar, o sea, para venderlo y para vivir. Ambas cosas generan dinero cuando eso se lleva al intercambio. Con ese se pagan las manufacturas. Por lo tanto, si todo surgió de la tierra, de la riqueza nace o sale de la tierra, ¿no? Y ahí llegan a la concepción de que la agricultura es la única actividad que es capaz de generar riqueza o es la única fuente de riqueza. Entonces, si para los fisiócratas la agricultura era el único sector que era genuinamente productivo y que era capaz de generar el excedente del cual dependían todos los demás trabajos. Entonces, esa idea eh, eh, generaba la concepción de que ese excedente que venía de la tierra iba a ser capaz de ser destinado posteriormente a elaborar y consumir productos, y eso va a aumentar la demanda y la riqueza de la nación. Entonces, para esta escuela, la riqueza de una nación procedía de la capacidad de producción, y no de la cantidad de oro y plata que se tuviera, por lo cual se centrarían en el estudio de las fuerzas reales que permiten el desarrollo económico y no tanto en el estudio del dinero, ¿sí? O sea que su principal preocupación iba a ser conocer las fuerzas reales que permiten el desarrollo económico y no tanto el estudio de lo que el dinero podía hacer, así como sí lo pensaban los mercantilistas. Entonces, la fisiocracia, con respecto al mercantilismo, por un lado, se opone a que el Estado sea un Estado activo, que fijara medidas proteccionistas, sino que eso que tenía que quedar liberado. Para los fisiócratas, el tipo de políticas que implicaban una intervención estatal generaba una merma en la actividad económica y en la prosperidad general, iba a frenar la prosperidad general, y para demostrar esto tomaban como ejemplo los monopolios que dominaban ciertos sectores de la economía y el fortalecimiento de una clase burguesa que creían ellos que era parasitaria. Ellos decían, bueno, lo que pasó con las ideas mercantilistas es que hizo fuerte una clase que efectivamente no trabajaba. ¿Mm? Entonces,
así como el mercantilismo sostiene que la base de la riqueza es la acumulación de metales preciosos, el oro y plata, el oro y la plata que venía o era procedente del comercio internacional, para la fisiocracia la riqueza justamente era generada por la agricultura. Y entonces los fisiócratas dicen que el agricultor es el único individuo cuyo trabajo produce algo más que el salario que él percibe, porque genera esa riqueza y esa prosperidad. ¿Sí? Creo que ahí estamos, porque ya después nos metemos a la corriente clásica. Pero bueno, claramente los que vienen después, como Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall, Malthus y Mill, o Stuart Mill, que sí ya son considerados dentro del pensamiento clásico, tomaron sus ideas de estas dos corrientes que recién les acabo de explicar, el mercantilismo y la fisiocracia, que nacieron a partir de los cambios que se dieron en la sociedad en el momento y empezaron a verificar o observar lo que pasaba en la realidad y a partir de allí teorizaron qué era lo mejor para un país o para una nación. ¿Sí? Profe, Sí, sí, entonces el mercantilismo no piensa tanto en el libre mercado, es todo más no, acumulación. no, plantea que hay que ser proteccionista, que hay que proteger eh, a la industria nacional, ¿no? Digamos. Que la industria nacional tiene que estar, o la producción nacional tiene que estar eh, fomentándose como para vender hacia afuera, ¿no? Sí. Claramente, y tratar de reducir las importaciones. Claramente eso no es libre mercado. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. La fisiocracia, sí, plantea el libre mercado. Fíjense, ahí volví. ¿No? Estas son las ideas propias de la fisiocracia. Bueno, ¿pudieron leer el material o no llegaron? Sí. Bueno, muy poquito, Burkun es muy escueto en fisiocracia y mercantilismo, y después sí está más, como con más, ay, a ver, que ya cerré y ahora no los encuentro, ahí está, tiene mucha más fuerza a otros autores. Lo que nosotros vamos a hacer es pasarle un link de dos videos de Canal Encuentro que tienen de fisiocracia y mercantilismo, que está bueno que los vean, porque cuando los ves te quedan, ¿no? Pienso que me están viendo y no me ven. Ahí está. Cuando ustedes lo ven, lo escuchan a partir de un video editado, que está como con imágenes, bueno, siempre te queda magia en una charla, ¿no? Digamos. Sobre todo a los que tienen más memoria visual, digamos, te ayuda mucho ver en un video editado lindo con dibujitos, te va quedando mucho más esa idea. Así que cuando yo tenga acceso a la comisión, se los voy a poder subir. Lo que pasa es que todavía yo no tengo acceso, estoy en otra comisión. Como les decía, fue un gran lío esto de las comisiones. Así que también se los puedo pasar por mail al link, pero yo creo que entre hoy y mañana se va a estar solucionando, porque ya mandamos 80.000 mails, un poco más, a la universidad, pero como le está pasando a todo lo mismo, no les da abasto solucionarlo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto al material de lo que vimos recién? Nosotros teníamos un español, ¿no? Y el de Fuchs, Burkun, bien para sí, esta clase, sí, el de Pablo. la primera Ah, parte, sí, la primera parte bien. de Fucci, sí. Creo que está ahí mencionado cuáles son. Es muy sencillo, fisiocracia y mercantilismo, y es una parte muy chiquita del programa también, ¿no? Pero les ayuda a entender eso, les ayuda después a entender mejor la corriente clásica, la neoclásica, la marxista, etc. Keynesiana, ¿sí? Recién estamos en los precursores, digamos. Ya sí la clase que viene el lunes, con Vero, empiezan a ver las primeras corrientes clásicas, ¿sí? Sí. ¿Quieren que miremos lo de las lecturas? Denme un minutito, que voy a mirar la primer guía.
Así les puedo contestar eso, mientras ustedes piensan si hay algo más que quieran preguntar. Denme un minutito. A ver, a ver. No sé por qué tengo tantas cosas abiertas acá. No lo debería haber hecho. Vamos a ver si la guía de actividades es esta que les estoy diciendo. La guía de actividades dice primera parte, introducción al pensamiento económico, ¿no? Sí. Bien. Bueno, la primera pregunta es leer un artículo, que era de agosto del 2014 en página 12, ¿estoy bien? Sí. Bien. Eso se responde con la primer clase. ¿Sí? En donde, y además va a tener algo de interpretación de ustedes, ¿no? De leer ese material, de leer esa nota y poder decir, bueno, cuáles son las percepciones que se está teniendo con respecto a la economía, ¿no? Eso es bien de opinión, ¿sí? A veces algunos necesitan pasar por esta segunda clase o la tercera para contestarla, ¿sí? Pero en realidad, con lo que vieron en la primera clase, ustedes van a poder responder eso, ¿sí? Porque mucho de lo que tienen que responder en esta primera guía, en la que dice unidad 1, o pregunta 1, que es como primera actividad, se responden leyendo ese material, leyendo esa pregunta, ¿sí? Esa nota, perdón, no esa pregunta, esa nota. Y esta nota, discúlpeme, profesora, esta Sí. nota la vemos con la profesora Sí, el lunes. van a responder con la profe esto, pero ustedes tienen que tratar de hacerlo, van a corregir la actividad. Y esto lo hacemos con la profesora. Sí, lo hacen ustedes solos, lo que van a hacer es corregir la actividad, ¿sí? Claro. Sí. Después vamos a ir corrigiendo conmigo y con ella, pero ahora eso le quedó a ella pendiente la vez pasada por el calor, por eso no lo hicieron. Sí. Ahora, la segunda pregunta, la segunda gran pregunta les dice sobre leer Burkun y Spagnolo, capítulo 1 y 2, que también lo vieron con Vero, ¿sí? Ajá. Después, la siguiente, que dice 2.2, esperen que yo lo estoy viendo y no se los estoy mostrando, denme un minuto. Yo estoy con la guía abierta, pero no se los estoy mostrando a ustedes. Denme un minuto que lo ponemos acá, que va a ser más fácil para entender de qué les hablo. Compartir pantalla, creo que aquí, ¿ahí se ve? Ahí está cargando, ahí se ve. Sí, profe, Bien, ahí se ve. Lo que hablé primero es esto. Como primera actividad le proponemos leer el artículo periodístico de Economía Política de Aldo Ferrer, que fue del 2014, y responder. Bueno, esto es algo en donde ustedes involucran su opinión, ¿sí? Leen lo que dice la nota y lo que dice el autor y tratan de responder esas 4 preguntas, ¿sí? Sí. Después, cada una de las preguntas le dice de dónde lo contestan. La 2, o sea, el bloque de la pregunta 2, lea el texto de Burkun y Spagnolo, que es el capítulo 1 y 2 que vieron con Vero el lunes, y van a poder responder estas 6 primeras preguntas, ¿sí? Sí. ¿Está? Después, les dice que a partir del texto de Burkun y Spagnolo, capítulo 3 y 4, y el de Fucci, van a poder responder estas preguntas, ¿sí? Que es fisiócratas, mercantilistas. Estas preguntas que están acá, 2.2, las responden con una partecita del capítulo 3 que vieron con Vero y con esta clase de hoy, ¿sí? Sí. ¿Está? Fíjense que les pregunta de mercantilismo, de fisiocracia. Bueno, en Fucci se ve un poco más fuerte lo del feudalismo como sistema económico, ¿sí? Y después ya no pueden más, porque hasta acá llegamos. ¿Está? Sí. Esto va a ser otra clase. La 2.3 ya va a ser otra clase. Ok. ¿Está? Y Sí. vemos hasta dónde llegan con Vero. Nosotras siempre vamos a estar comunicadas, ahora no puedo sacarlas. Estamos comunicadas y vemos hasta dónde llegó a corregir y los otros lo van corrigiendo conmigo. ¿Sí? Sí. Ustedes traten de hacer lo máximo que puedan. Hasta ahí, que es lo que vimos. ¿Sí?
El que se anime y quiere responder lo otro va adelantando, pero todavía no vimos esos temas. Profe, y en la página hay una autoevaluación semanal. ¿Eso es Sí. de la 1 y la 2? En la autoevaluación no lo vi, porque no entré, pero como la tenemos en la otra comisión, la autoevaluación semanal sí refiere siempre a 2 clases, a la del lunes y la del jueves. Pero no la estoy viendo, por eso no tengo acceso yo todavía. Pero Bueno, pero siempre entiendo, responde a las 2 clases. En general lo claro, hacemos así. respondemos las 2 guías y Claro. ahí Y así ustedes van viendo si entendieron el tema. Es para eso, ¿no? Para que ustedes vayan como al día, tratando de tener al día la lectura, y bueno, la autoevaluación la van a hacer de su casa, van a tener el material, pero la idea es si van comprendiendo los temas. Que no llegue el momento Profe, del parcial con todo para no entender nada disculpe, desde el inicio. Sí, la autoevaluación igual habla de la clase de hoy, ¿eh? Es todo mercantilista. bueno, es la 1 y la 2, pero la uno es muy fácil. O sea, qué es la economía, cuál es el método científico, pero siempre responde al tema más principal de la clase. Como les digo, no la vi. Alguna pregunta de economía general debería haber, pero bueno, puede ser que la hayan sacado. El capítulo 2 de Burkun lo vieron el otro día, el capítulo 3, ¿no? Nociones de economía, caja de herramientas. ¿Lo llegaron a ver con Vero? ¿No se acuerdan? Hacía mucho calor, profesora, ese día. Sí, me dijo que estuvo. La Vieron verdad que que, vimos muy poco porque hacía mucho calor. sí, me dijo que no se podía respirar, que aparte el aula estaba llena. Sí. Bueno, en el capítulo de 3 de Burkun, nosotros vimos el 4 hoy, ¿sí? En el capítulo 3 de Burkun, lo que efectivamente ustedes ven es un poco la historia del pensamiento de la economía política. Y cuando hablamos de la economía política en particular, vamos a estar hablando de una economía que, que trata de explicar lo que pasa en la realidad, no trata de teorizar, ¿sí? Como por ahí otras corrientes. Entonces, un poco de lo que yo hoy les planteé, un poco más rápido, les presenta Burkun en el capítulo 3 los requisitos históricos de los discursos económicos. Les va contando el contexto. Yo no me eché cuando les explicaba, porque sin entender en qué momento histórico estás, no entendés por qué pensó de esa manera. ¿Mm? O sea, las ideas económicas no nacen de un repollo, de la nada, nacen en un contexto determinado. Para poder entender ese pensamiento económico hay que entender qué estaba pasando en ese momento histórico en particular. Entonces, en el capítulo 3, Burkun cuenta un poco qué fue el descubrimiento de América, ¿no? Que formaba parte de el fin del feudalismo, cuando apareció el descubrimiento, o cuando sucedió el descubrimiento de América. Fue el fin del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. Estábamos en ese momento. Por eso después, las corrientes que vienen después, los clásicos propiamente dichos, sí ya están pensando o ya tienen como realidad el advenimiento del capitalismo. Ya empiezan a pensar distinto, porque ya el mundo cambió, ¿sí? Ya no suceden las mismas cosas, ya menguó un poco el tema de la piratería, ya el comercio internacional se pensaba de otra manera, pero bueno, la fisiocracia y el mercantilismo estaban en el proceso de nuevas conquistas, ¿no? Nuevos lugares, y ahí es donde piensan la acumulación del oro y la plata, sí o no, la producción sí o no, estaban empezando a comerciar con otro mundo, antes esto no pasaba, ¿no? Cruzaban hacia otros continentes, sino que el comercio se daba dentro del mismo continente. Eso es lo que explica el capítulo 3 de Burkun, y les explica qué pasaba en ese momento. No es que ustedes tienen que saber con certeza qué pasaba en ese momento, porque esta no es una clase de historia, pero sí tienen que entender por qué se pensó de esa manera. Es eso lo que introduce Burkun en el capítulo 3. Yo se los meché cuando se los fui explicando igual hoy. Pero bueno, acá les dice qué países fueron los que estuvieron en tal movida o en tal otra, ¿sí? Burkun es muy fácil y también a veces es bueno porque te dice rápido las cosas y otras veces como ahí no profundiza. Entonces puede ser que hay algo que te quede ahí
por qué decían esto de tal manera. Por eso me pareció que se los tenía que mechar con las ideas y no darles primero la historia y después mercantilismo y fisiocracia, ¿no? Ustedes lo leen y me dicen si hay algo que no comprendan. Y les digo, es una parte muy chiquitita mercantilismo y fisiocracia, ¿sí? Como que no es la parte más importante, siempre hay una o dos preguntas de esto, es importante saberlo porque te constituye la base de lo que viene después, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Yo lo que voy a hacer es cuando cortemos, subo a YouTube la clase y la subo al campus, y si no se la pasó a Vero para que lo suba al campus, porque no sé cuándo sucederá. A ver, voy a volver a mirar si estoy. Profesora, esta clase, ¿en qué parte figura? ¿O qué parte figuraría? No entiendo bien qué parte figura, qué me decís. Era Claro, 25, perdón. ¿dónde la encontramos en el aula? Bien. Te muestro lo que nosotros teníamos. Solamente te puedo mostrar esto. Denme un minuto que se los muestro. En la comisión que yo estaba, porque todavía no tengo acceso, pero denme un minuto y les muestro dónde va a estar. A ver si ustedes ven mi... Ahí les comparto. Compartir pantalla. Entro a la comisión a la que tengo acceso yo, que no son ustedes. Esperen que no lo veo. No sé por qué, debe ser que tienen... Esperen que no me deja ir a la... A ver si cierro esto, si me deja. ¿Ahí ustedes ven algo? ¿Dice economía feminista? Ahí sí, profe. Sí. Bien, esa no, ¿eh? Esperen que estoy probando si ustedes... Ahí, cuando cambió, ¿ven? Sí. Sí, Comisión economía, 24. sí. Sí. Bien. Bueno, en este costadito tienen las clases, ¿sí? Clase 1, y aquí, no va a decir igual, porque yo no tengo acceso a la de ustedes. Aquí van a encontrar clase 1, clase 2, y ahí va a estar cargado la clase. O sea, les subo el video. Cuando entran, ahí dice conexión a internet inestable ahora. Bueno, ahí, por ejemplo, van a estar los videos. ¿Ven? Sí. Ahí está Burkun, el que ustedes leyeron hablando. Acá está el videíto de mercantilismo que les decía, y el de fisiocracia, y luego va a estar el de la clase. ¿Sí? Algo similar a esto. Tienen que entrar en Ok. el costado izquierdo. Pero les puedo mostrar con esta, que es otra comisión, porque no entré todavía a la de ustedes. Sí, es para más o menos saber dónde Claro, encontrarlo. en ese costado. Ahí también les subo el videíto y demás. Pero bueno, todavía no me dieron acceso. Pues estuve mirando hasta antes de entrar, pero no. Me tiene que aparecer comisión 25. Me aparecen un montón de comisiones menos esa. A ver si lo volví a refrescar. Comisión 27, ¿no? No sé por qué tengo la comisión 27, que nada que ver. No sé, tengo un montón de comisiones de economía. Menos la que me tocaba. No. No, todavía no estoy. Bueno, si no llegara a estar, le mando a Vero el link, así se lo sube. ¿Eh? De última, Sí. se los puedo mandar por mail también, porque tengo el Excel de ustedes, eso sí. Le podría llegar a pasar que a alguno que no esté el mail actualizado no le llegue, pero serán muy pocos. Y a quien no esté en la comisión tampoco le va a llegar porque no tengo su mail. Era el caso de Agustina, ¿no? Que todavía no está en la comisión. ¿Querés decirme tu mail, Agustina, por las dudas? No sé si estás. O me lo mandás por el costadito. Bueno, ¿alguna duda, consulta más?
Voy a dejar de grabar así no les queda tanto. Somos la 25, sí, no tengo acceso. Profe,